Estamos con Tito Domina, el historiador cordobés, para que hablemos un poquito del brigadier general Juan Bautista Bustos. Hoy se recuerda la muerte, el 18 de septiembre de 1830, de Juan Bautista Bustos. A ver, ¿estoy bien? ¿Estoy en lo cierto? Ayúdame, Tito, ¿fue en 1830 que muere? Sí, impecable, Mario. Buenos días, Perfecto, querido amigo. perfecto. Buenos días a tu audiencia. Buen día, Tito. 190 años se cumplen hoy. Murió en Santa Fe. Murió en Santa Fe porque después de la batalla de la Tablada, Bustos escapa de esa batalla, derrota a Juan Facundo Quiroga, que vino a bancarlo, después que José María Paz lo destituye, ¿no es cierto? Lo voltea del gobierno. Y huye, la batalla fue ahí en Villa Cabrera, en los corrales, digamos, donde está el shopping ahora, más o menos ahí, la Tablada. Él huye por perseguido por la gente de José María Paz, sabiendo que si cae prisionero, lo más probable es que lo fusilen, como a Dorrego, por ejemplo. Estoy hablando de 1829, ¿no? Y a ver si tengo memoria, Tito, me parece que alguna vez me contaste que tiene que pegar un salto muy alto en una barranca, que se tira y se salva. ¿Fue así la cosa esa? Tal ¿no? cual, Mario, tienes muy buena memoria, porque esto lo cuenta don Ramón J. Cárcano. Fíjense que don Ramón, además de ser un excelente político, un gran gobernador de Córdoba, le apasionaba la historia y escribió esto, y contó cómo Bustos va cabalgando por la orilla del río Primero, ¿no es cierto? Sigamos imaginariamente los que conocemos Córdoba, el curso del río para aquel lado, para el oeste, y cuando anda por lo que es hoy Villa Huarcalde, más o menos, ahí estaba el molino de las huérfanas, que le llamaban, y ya le daban alcance, le soplaban la nuca, como se dice vulgarmente, los perseguidores. Entonces decide tapar con el poncho a su caballo para arrojarse a las aguas del río, porque ahí el río tiene barrancas. Los que sabemos, ahí tiene algunos metros de barranca, y bueno, el golpe fue tremendo, queda herido, lo desplazó el curso del agua más allá y lo rescatan los vecinos de entonces, el lugar. Insisto, estamos en 1829, se repone como puede y sigue a Santa Fe a buscar refugio en los pagos de don Estanislao López, que era el caudillo federal, el gobernador de Santa Fe, socio, digamos, en estas instancias o en este espacio político, pero nunca se repuso. Por eso Mario muere al cabo de algunos meses en Santa Fe, el 18 de septiembre de 1830, rodeado de su familia, pero lejos de su Córdoba. Y lo peor del caso, Mario, es que a partir de ahí quedó sumido en el olvido, porque injustamente su memoria quedó ninguneada por la historia oficial, así que está muy bueno que hoy lo saquemos a la luz, ¿no? Tito, era medio andarín el general Juan Bautista Bustos, porque anduvo por todo el país, conoció a todos los que ahora son grandes próceres, que antes eran iguales que él también ha pasado a ser un prócer de los cordobeses primero y de los argentinos después. Se iba a Buenos Aires, se iba para un lado, para el otro, estuvo en las invasiones inglesas. ¿Qué rasgo tenía este? Era muy caminador. Pues en aquella época, ¿te imaginas? Así es tal cual, Mario, porque él nace en nuestra Córdoba, en Punilla, ¿no es cierto?, en la hermosa capilla de San José, que ahí está cerca de Santa María, en el tramo Santa María Tanti, está cerca de la Cueva de los Pajaritos. Es hermoso poder visitar ese lugar. Nace ahí, pero después tiene una vida intensa, como bien están señalando, o sea, a pesar de que muere joven, relativamente joven, 50 años, pero el curso de su vida lo llevó por distintos lugares. Yo diría que era un militar de carrera, porque después de esa participación en las invasiones inglesas, efectivamente, estando él en Buenos Aires, participa de la Revolución de Mayo, vota el 22 de mayo de 1810 en ese cabildo histórico donde se decide desplazar al virrey Cisneros, vota a favor de la revolución, y después se suma al Ejército del Norte, donde es miembro del Estado Mayor del glorioso Ejército del Norte, comandado por ese gigante de la historia argentina, don Manuel Belgrano. Así que tiene una vida intensa. El hecho de ser militar lo lleva al norte, a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, y bueno, lo que pasa es que después él, en 1820, Mario,
cuando el gobierno porteño, los directorios, le piden al Ejército del Norte que se involucre en el conflicto interno, en la grieta, que pase a reprimir las montoneras santafesinas, que de hecho lo hace el ejército, pero se planta, con Bustos a la cabeza. Esto es el famoso motín o sublevación de Arequito. Se puede googlear fácilmente y va a salir ahí que el Ejército del Norte, donde ya Belgrano no estaba al mando, estaba enfermo, dirigido por Bustos, se planta y provoca la caída del directorio, y esa factura se la van a pasar, o sea, inmediatamente después que viene esa década de 1820, intensa, donde Bustos tiene un alto protagonismo, un alto perfil, es un gran gobernador de Córdoba, bueno, no logra su propósito, Mario, que es convertir a Córdoba en el meridiano político del país. Él trata de organizar el espacio federal, pero desde la racionalidad, desde la necesidad, desde ese momento de organizar el país, porque estábamos sin gobierno nacional. Cada cosa, Tito, hay que medirla en su momento, porque si se miden las cosas de 1820, 25, 24, con el pensamiento de ahora no se puede, no se debe hacer. Tal cual. Nunca se deben analizar los hechos históricos fuera de contexto. Yo lo repito una y otra vez, hay que ser lo más objetivo posible, porque hay muchos historiadores que hacen interpretación histórica, claro, y muchas veces lo hacen con parámetros de otra época, o sea, analizar el pasado con parámetros del presente. Le errás, la pifiás, porque hay que poner las cosas en su justo contexto cultural. Si no fuera así, San Martín estaría preso por estupro, porque se casó con Remedio cuando ella tenía 14 años. Claro. Entonces hay que poner las cosas en su justo contexto para entender. Y en esos años sí se casaban con niñas de 14 años. Pero por supuesto. Muchos de nuestros abuelos se han casado así. Así es, Mario, porque había mucha mortalidad, tanto materno como infantil. Las familias tenían todos los hijos que se podían, por eso es común, digamos, en esa época, como bien dices, Mario, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, familias numerosísimas, donde varios quedaban en el camino, porque había mucha mortalidad, no había antibióticos, no había la medicina que hay hoy. Así que por eso digo, estamos señalando un aspecto, pero así con todo, porque si no se hace interpretación, y muchos historiadores, bueno, con todo respeto, ¿no?, pero dan una visión histórica que es subjetiva. Entonces eso conduce a errores, porque muchas veces se penaliza a protagonistas del pasado. Mirá el lío que hay, por ejemplo, con Julio Argentino Roca, que le quieren bajar las estatuas en todos lados, porque otra vez son esos casos donde si uno los analiza fuera del contexto de época, y bueno, seguramente comete errores, ¿no? Así es. Otra cosa, mira vos, a mí nunca me gusta preparar un reportaje, me gusta en base al entrevistado voy haciendo preguntas, pero recuerdo de tu libro de Belgrano, a ver, corregime porque ahí mi memoria no es la mejor. Viene Belgrano, decías, me parece en tu libro, que viene bajando y viene y llega a Córdoba para volver, ya que estaba muy enfermo, hace un viaje muy terrible, y se pone contento cuando va llegando acá porque se va a encontrar con su amigo Bustos. Claro, en realidad Bustos se suma al Ejército del Norte, en ese Estado Mayor de lujo, ese casting que tenía ese ejército, de Díaz Vélez, Dorrego, Arauz de la Madrid, de ese Estado Mayor es parte Bustos, pero no de la campaña, no participa en las batallas de Tucumán, Salta y después Vicalbucio y Ayohuma, porque se suma más tarde, lo mandan más tarde de Buenos Aires. Pero cuando en 1818/1819 los gobiernos porteños, acosados por los caudillos del litoral, le piden al Ejército del Norte, que está en Tucumán, cuidando las espaldas de Martín Miguel de Güemes, que está atajando las invasiones realistas del Alto Perú, una locura, ¿no? Le piden al ejército que deje esa misión y baje a reprimir a las montoneras santafesinas que incursionaban por el sur de Córdoba. Y ahí baja el ejército, al mando primero de Bustos. Belgrano, miren, la confianza que le tenía, que despacha la primera división del ejército al mando de Bustos. Y después, en 1819, ya viene Belgrano, después viene Arauz de la Madrid, después ya viene Belgrano. Como bien recuerdas, exactamente así fue, Mario.
Viene Belgrano, pero un Belgrano ya muy enfermo, decepcionado, mortificado por verse involucrado en un conflicto que no es lo que querían ellos. Belgrano, San Martín no querían pelear contra los paisanos, querían terminar la verdadera guerra, que era con el enemigo externo, con el Reino de España. Así que Belgrano pega la vuelta en 1819 a Tucumán, ya espera la muerte, porque de allí ya viaja a Buenos Aires a pasar sus últimos días, y queda Bustos y el resto del Estado Mayor a cargo del ejército, que se planta, como dijimos, en Arequito, porque en realidad el que había quedado a cargo, Fernández de la Cruz, un general, decide seguir adelante con las órdenes que recibe Buenos Aires, y esta gente dice, no, nosotros no vamos a derramar sangre de paisanos. Y ahí es cuando Bustos se viene a Córdoba, Mario, e inicia la gobernación, que va a durar 9 años. Toda esa década de 1820 es toda de Bustos, en Córdoba, una gobernación virtuosa, donde no hay nada vergonzante, al contrario, muchas cosas buenas, importantes. Escuelas, Mario, la Constitución, el reglamento de 1821 es una Constitución que adelanta en 3 décadas a la de 1853, de formato republicano, con derechos ciudadanos, garantía, derecho a voto, que no existía en ese momento, era una cosa muy progresista, trae la segunda imprenta a Córdoba, porque en 1810 se la llevaron a Buenos Aires, la primera imprenta jesuítica para la imprenta de los niños huérfanos allá en Buenos Aires, y Bustos trae una imprenta a Córdoba que facilita la libertad de expresión, porque hay circulación de periódicos, de medios gráficos, muchos de ellos opositores, porque tampoco hubo represión, no hubo persecución, no hubo autoritarismo, no hubo violencia, no hubo corrupción. O sea, no hay nada en la gestión de 9 años de Bustos, constitucional, porque gobernó al amparo de ese reglamento constitucional, que deba avergonzarnos. Por eso uno dice, bueno, ¿y por qué lo metimos en el baúl de los recuerdos? ¿Por qué no se lo tuvo presente durante muchísimo tiempo? Felizmente hoy, digamos, estamos saliendo de ese sortilegio, ¿no? De ese es una virtud del gobernador, ¿eh? Porque se ha puesto así, hay que hacer esto y esto con este hombre, y machaca. Te quiero preguntar una cosa, la última, Tito. Estoy viendo acá el póster muy lindo que ha sacado La Voz y ha sacado el gobierno de la provincia de Córdoba. Yo le saco el bigote tremendo. Y debe ser un hombre, ¿en qué edad murió? Porque aquí debe ser un hombre de 38, 39 años, una cosa así, no mucho más. Así es, sí, 50 años, por eso dijimos, claro. Murió relativamente joven. Cierto, ahí está. Sí, 50 años, y sí, da la impresión, tal cual, a mí me quedó la misma impresión. Recordemos que es un retrato recreado, porque no hay ningún óleo como hay de otros próceres. ¿Te acuerdas, Mario, que de San Martín, de Belgrano, Sarmiento, hay óleos, digamos, no fotografías, pero óleos, y con eso se tiene un testimonio más directo? En este caso es una realización San Martín, a partir... Tito, antes de todo, San Martín tiene una foto que no era foto, se llamaba de otra manera, fantástica, de Francia. Eso. Es hermosa. Yo la miro, sinceramente me pone piel de gallina. Es un San Martín ya en sus últimos años. Cuentan sus historiadores que lo convenció su hija, Merceditas, de antes de trasladarse a Boulogne-sur-Mer, donde espera la muerte, en París, estando este glorioso anciano, lo convence de tomarle el daguerrotipo, que había que posar, Mario, un montón, como media hora, para que quede fijada la imagen, porque no era la técnica posterior de la fotografía. Pero gracias a Dios, de esos 2 daguerrotipos, uno se perdió, y uno está en el Museo Histórico Nacional, y está en internet. Yo siempre le recomiendo a los argentinos que miren esa imagen, porque traduce una dignidad que pone la piel de gallina. Pero terminá con la pregunta. Te quería decir, ¿qué tipo de físico tenía? ¿Era un hombre alto? ¿Qué se dice? ¿Un hombre bajo? ¿Muy delgado? Era, claro, insisto, no hay un retrato, o sea que todo lo que se reconstruye es a partir de fotos o imágenes de parientes cercanos. Esto me los contaban los amigos Grigiones Busto, que son los que tienen la capilla de San José ahí, pero era un hombre apuesto, porque naturalmente era militar de carrera, por lo tanto estaba en plena actividad,
un hombre apuesto, esas patillas, esos bigotes, bueno, un cordobés de pura cepa, ¿no? Pero más que nada sus virtudes, un hombre sobrio, austero, que no fue para nada, no tuvo nada que ver con esa imagen de los caudillos que se presenta, digamos, con la imagen de sujetos violentos, autoritarios, ignorantes, todo lo contrario, un hombre muy culto, muy preparado, por lo tanto, digamos, no hay ninguna razón para que Córdoba no lo reconozca en todo su mérito y en buena hora, como bien decías, que este gobernador, que es bustista, en el mejor sentido de la palabra, lo haya sacado del olvido y hoy tenga presencia en el espacio público. Fíjate, Mario, que era un contrasentido que una Córdoba que tuvo tantos personajes ilustres, dignos. De hecho, la principal avenida de la ciudad de Córdoba, la ciudad capital, reparten su recorrido entre dos cordobeses ilustres, Dalmacio Vélez Arfiel y José María Paz, cuando Bustos tendría que estar en ese mismo ranking, sin restarle mérito, por supuesto, a ninguno de esos dos, al contrario. Pero digo, sin embargo, no estaba. Para otra vez vamos a... ¿Por qué se peleó el Manco Paz con Bustos? Qué lástima eso, la dejo para cuando vos quieras, pero qué lástima. Yo suelo, porque la historia es la que fue, ¿no es cierto? Lo que no fue, entonces, qué sé yo, es difícil imaginar, pero igual la tentación de pensar, Mario, y te tomo 10 segundos más, la tentación de pensar qué hubiera sido si estos dos, en lugar de enfrentarse, se hubieran puesto de acuerdo, y a Córdoba no la paraba nadie, porque lamentablemente no se entendieron. Fíjate que formaban parte del mismo Estado Mayor. Todo esto que yo conté de Arequito, estaba el Manco Paz ahí, porque él también era miembro del glorioso Ejército del Norte y del Estado Mayor, y sin embargo cuando Bustos viene a Córdoba con parte del ejército y después lo designan gobernador democráticamente, Paz, en lugar de quedarse y bueno, de formar parte de ese periodo, de esa gestión, se retira y va a volver en 1829 al frente del Ejército Nacional para derrocarlo a Bustos en la batalla de San Roque, ahí donde hoy está el lugar está cubierto por las aguas del lago, pero una pena, una tragedia, diría yo, que estas dos cabezas fuertes, estos dos tipos que tenían virtudes distintas, o sea que podrían haberse complementado, bueno, no fue. No, lamentablemente es una de esas cosas que uno dice, qué pena nuestra historia, porque todo hubiera sido mejor, no fue. Bueno, fíjate las cosas que pasan hoy día. La trasladaba antes y es más o menos lo mismo. No nos podemos entender los argentinos en lo mejor que tenemos que tener para nuestra patria, ¿no? Tal cual, Mario, de estar juntos. Como dicen en el campo, a vos que te gustan las costumbres camperas, igual que a mí, cinchar para el mismo lado, dejarnos de joder con este juego de eternas divisiones, de grietas, de enfrentamientos inútiles que desgastan energía, que nos hacen retroceder. El día que los argentinos, porque nuestra historia, la constante es la grieta, es la división, es el enfrentamiento, es no ser capaces de otra vez hinchar para el mismo lado. El día que aprendamos esa lección, Mario, no nos para nadie. Estamos para las grandes ligas y sin embargo, fruto de esta mala costumbre de enfrentarnos entre nosotros, estamos peleando el coeficiente del descenso. No es justo. No lo entiende el mundo que ve esta Argentina con sus enormes posibilidades, con toda su potencialidad, todas las ventajas que Dios derramó en este querido territorio, en esta querida patria, y dice, ¿cómo puede ser que los argentinos no sean capaces de poner en valor todo eso que Dios le dio y que en cambio estén enfrascados en estas divisiones inútiles que lo único que hacen es provocar atraso, demoras, dar vueltas en círculos? Quiero cerrar, pero no me deja, y me gusta mucho que sea así, porque un compañero de Santa Fe, mi compañero Matías Arrieta, en la corresponsalía de Santa Fe, me dicen ahí, me ponen, Matías Arrieta quiere consultarle a Tito. Consultá, Matías, ya yo tenía cerrado, pero decí lo tuyo. Un pequeño aporte y preguntarle a Tito qué es lo que se dice al respecto, al menos desde Córdoba, porque aquí cuando se llevaron los restos de Bustos del convento Santo Domingo no estuvo exento de polémica. Esto fue un acuerdo en el 2011 entre los gobernadores Hermes Wiener y Schiaretti,
donde se llevaron los restos, y para algunos historiadores, fundamentalmente muchos de Santa Fe, no estaba debidamente acreditado que se estaban llevando los restos de Bustos. ¿Por qué? Porque en ese convento primero hubo modificaciones edilicias que pueden dar a entender que se modificaron justamente los restos que estaban depositados en ese lugar, pero además porque estaba enterrado Patricio Cuyen, que fue gobernador de Santa Fe entre 1861 y 1865, quienes algunos aseguran, también guiándose por fotos o por dibujos, que tenían más o menos la misma contextura física que Bustos. De todas maneras, hoy no lo tenemos a Wiener, ya fallecido, para preguntárselo. Creo que el gobernador de Santa Fe de ese momento eligió por no dejar a Córdoba sin su prócer, sean o no sean fehacientemente los restos de Bustos los que se llevaron hacia aquella provincia. Sí, sí, sí. Viste, Mario, que el querido Matías nos iba a poner en problemas, ¿no? Y viene el enanito. Es un enanito terrible. Bueno, pero qué lindo que traiga esta cuestión, porque les cuento brevemente, muy brevemente, que como a mí siempre me gustó la historia y siempre anduve por Santa Fe, Paraná, etcétera, etcétera, donde hay mucha historia, en uno de esos viajes, estoy hablando de hace mucho tiempo, Mario, mucho tiempo, me fui al convento de Santo Domingo, porque en esa época que muere Bustos no había cementerios públicos, se enterraba a la gente, sobre todo a la gente importante, en las iglesias. Entonces voy al convento de Santo Domingo, lo busco al curita que tenía a cargo ahí la parroquia y le pregunto a dónde está la sepultura de Bustos. Él me condujo por una galería y una placa, había, no sé si Matías le puede chequear si existe todavía, que dice aquí ya hacen los restos, pero no el lugar exacto, por lo que dijo Matías, porque se había perdido el archivo histórico y a su vez este convento no es el convento de aquella época, sino que fue reconstruido, etcétera, etcétera. Me dice, hay mucha dificultad, no solo para identificar dónde está Bustos, donde están toda la gente de esa época. Me dijo el curita, yo me quedé con esa idea, nada. Y después, cuando el gobernador hace toda esta gestión y efectivamente vuelve a traer a Córdoba los restos de Bustos, hubo una polémica. A mí me hablaron con Les Obliga, historiadores de Santa Fe, me dice, mirá, no, porque estaba la biblioteca dividida, como bien dijo Matías, muchos insistían que podían tratarse los restos de Cuyen, bueno, en fin, y acá historiadores cordobeses de nota también pusieron en tela de juicio esta decisión. Lo que pasa es que a mí lo que me tranquilizó, por ponerlo de alguna manera, es que el equipo de antropología forense intervino, que fue de mucho prestigio. Este equipo fue el que estableció la identidad de muchísima gente en los últimos tiempos. Yo hablé con Darío Olmo, que era quien lo dirigía, y me dijo que para ellos había certezas, había indicios firmes de que se trataba de los restos de Bustos, y están en la catedral. Pero fíjate, Mario, dando esta vuelta, las vueltas de la vida. Para que los cordobeses o los oyentes de Cadena 3 en todo el país no lo saben, la vida o el destino los vuelve a reunir en la Catedral de Córdoba. ¿A quién? A José María Paz y a Juan Bautista Bustos, porque José María Paz fue repatriado. Ahí está, y recomiendo siempre que quien ande cerca del cabildo, de la catedral, entre ahí al atrio. En el atrio, sobre la mano derecha, está el mausoleo de los restos de José María Paz con Margarita Weil, su esposa, cordobesa también. Del otro lado está el de Anfune, así que está Bustos. Casi tenemos ahí, a Dalmacio lo tenemos en el Palacio de Justicia, pero digamos... ¡Qué medio campo, Tito! Qué medio, qué casting, ¿no? Qué casting, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Lástima que en su hora este medio campo no funcionó como un equipo, Mario, una pena bueno, que no se hayan puesto de acuerdo. Volvemos al mal de los argentinos, ahí tenés, peleándolos por unos restos que con una mirada piadosa se podría haber simplificado y ni siquiera llegar a esta polémica. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gracias, Tito, un abrazo grande, ha sido un gran momento tenerte aquí, Gracias.